buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y aquí estoy en estos momentos. He acudido a nuestra cita habitual para compartir con todos vosotros un tema que pese a lo importante que es, lamentablemente es sumamente desconocido. ¿Cómo se titula? Moco, un mecanismo de defensa del cuerpo. Si Dios nos lo permite, de esto vamos a estar hablando a partir de este momento. Y comenzaremos nuestra pequeña reflexión reclamando una promesa que es súper importante en estos momentos de confusión en los que todos estamos viviendo. Jeremías 33:3. Esto es promesa de Dios. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, yo no sé si ustedes han echado o no mano de esta preciosa promesa. Yo lo he hecho muchas veces en mi vida. ¿Y saben qué? Mientras más reclamo esta promesa, más luz el Señor va trayendo a mi día a día. Mejor voy comprendiendo las cosas. El Señor me ayuda a entender y a conocer cosas que hasta ahora eran para mí absolutamente desconocidas. Y una de ellas es precisamente que el moco es un mecanismo de defensa del cuerpo. Muchas veces nosotros vemos los mocos, sobre todo las mamás cuando tenemos a nuestros niños siempre con moquitos, pues como un enemigo de la salud de nuestro hijo o de nuestra hija, cuando para nada es así, porque el moco es un mecanismo de defensa del cuerpo. Permítanme explicarme por qué me atrevo a comentar lo que les acabo de decir. En mi libro, El Camino a la Salud, escribí como sigue. La tos es causada por el sistema inmunológico que trata de eliminar tóxicos de los pulmones o de la garganta. El estornudo surge porque el sistema inmunológico está tratando de eliminar las toxinas de la nariz. Los mocos son la respuesta del sistema de defensa que intenta capturar las toxinas atrapándolas en esa sustancia pegajosa. La fiebre es la acción del sistema inmunológico para subir la temperatura a fin de crear más glóbulos blancos que puedan neutralizar la infección y vencer la enfermedad. Así que el sistema inmunológico está tratando de eliminar todas esas toxinas que enferman el organismo. Si tomamos medicamentos, se paran estos síntomas, se desarma el sistema inmune y las toxinas quedan dentro del cuerpo. Entonces, en lugar de tener mocos, toser, estornudar o tener fiebre, terminaremos con sinusitis o neumonía, porque la enfermedad empeora debido a la retención de las toxinas. Lo que pudo comenzar como una artritis en un dedo termina siendo reumatismo. Las toxinas se siguen acumulando porque no se cambia el estilo de vida y se puede desarrollar la gota. Las toxinas que ocasionan la enfermedad están atrapadas dentro del cuerpo. ¿Qué es lo que necesita el cuerpo? Simplemente limpiarse de toxinas. Si tomamos medicamentos para eliminar la tos o bajar la temperatura, queda bloqueado e inconcluso el trabajo natural del cuerpo. En todos los casos, tratar de quitar el síntoma, dolor, mocos, tos, diarrea, fiebre, etcétera. Es acallar lo que anuncia la existencia de un problema más serio y apagar el mecanismo natural de defensa. Los síntomas no son la enfermedad, son los mecanismos proyectivos con que cuenta el cuerpo para avisarnos del peligro, por ejemplo, a través del dolor o para eliminarlo a través de la tos, de mocos, de diarrea o de fiebre. Los síntomas son nuestros aliados y no los causantes del problema. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, antes de haber clamado la promesa del Señor de Jeremías 33:3, que les recuerdo, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sabía estas cosas. Yo pensaba que realmente la tos, la fiebre, la diarrea, los mocos, el dolor eran enemigos de la salud del cuerpo. A día de hoy comprendo que no, que un Dios sumamente misericordioso y que sabe lo que usted y yo no sabemos, decidió poner dentro de nosotros estos mecanismos que son auténticos mecanismos de defensa
que nos tratan de defender ante el verdadero problema. El problema, insisto, no es el moco, el dolor, la tos, la diarrea o la fiebre, sino lo que lo está ocasionando. Nosotros tenemos que aprender no a luchar contra la enfermedad, o sea, a luchar contra estas manifestaciones, contra estas señales, contra estos síntomas, sino a potenciar la salud. Porque cuando yo vivo un estilo de vida correcto, pues yo no tengo ni dolor, ni tengo mocos, ni tengo tos, ni tengo diarrea, ni tengo fiebre, porque sencillamente el cuerpo no necesita de esos mecanismos para defenderme. Pero cuando el cuerpo empieza a manifestar estos síntomas, quiere decir que se está gestando un problema más profundo, que es el que se debe solventar. Y no se solventa tomando fármacos, sino respetando las leyes de la salud y de la vida, que son leyes de Dios, que son leyes eternas, que son leyes divinas. Me refiero a comer correctamente, me refiero a dormir cuando el sentido común me dice que es hora de hacerlo, a evitar el estrés, a limpiar mi cuerpo por dentro, a tomar el sol, beber agua, hacer ejercicio, ser temperantes en todas las cosas. Me refiero sobre todo a confiar en Dios para evitar situaciones de estrés, situaciones de angustia, situaciones de ansiedad. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, cuando nosotros respetamos esas leyes de la salud, que además se convierten en remedios sencillos cuando estamos enfermos, todo lo que le he comentado, unido al uso, por ejemplo, de determinadas plantas que ayudan a limpiar el cuerpo por dentro, de determinadas técnicas de limpieza orgánica, como es el caso de la hidroterapia, usar saunas, usar baños en bañeras de agua caliente con sal marina. Cuando yo utilizo estos mecanismos naturales, cuando me aplico barro o cataplasmas de barro sobre determinadas zonas inflamadas y afiebradas de mi cuerpo, o incluso tomo el barro o la arcilla que es apto para el consumo interno. Entonces, cuando echo mano de estas herramientas sencillas, naturales y orgánicas que el Señor ha puesto en su camino y también en el mío, para que podamos potenciar la salud en vez de luchar contra la enfermedad, y empiezo a comer correctamente y a respetar las demás leyes de la vida, esa enfermedad empieza a menguar, empieza a echar para atrás, porque donde hay salud no tiene cabida la enfermedad. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hoy estamos descubriendo un tema que sé que va a ser novedad para muchísimas personas, de la misma manera que lo ha sido para mí. El moco es un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando usted vea a su hijito o a su hijita que tiene moquitos, no piense que ese moco es el enemigo. No, señor, es un aliado que está ayudando al cuerpo de su hijito o de su hijita a recuperar la salud que lamentablemente ha perdido. ¿Sabe? Me puse a investigar más con respecto al moco, a la mucosidad y a la función que tiene dentro de nuestro organismo. Y llegué a la enciclopedia, y de la enciclopedia extraje la siguiente información. El moco, que es una palabra que viene del latín mucus, es una sustancia compleja, viscosa y adherente de origen biológico producida por determinadas células que cubre la superficie de los órganos expuestos al ambiente externo como método de protección. Se produce, por ejemplo, en el tracto respiratorio, digestivo, reproductor, ocular, nasal, óptico y laríngeo. Todas estas estructuras de nuestro cuerpo producen moco de manera natural. El moco protege contra la deshidratación, en el caso del pulmón, ataque bioquímico, en el caso de que haya mucosidad en el estómago, bacteriológico, cuando hay mucosidad respiratoria, o simplemente como lubricante, como pasa en el esófago y en el colon. El moco segregado por las membranas mucosas está compuesto por una mezcla de glicoproteínas y de proteoglicanos, y tiene altas concentraciones de anticuerpos y varias funciones protectoras en el organismo. ¿Sabe usted por qué? Porque el moco es un mecanismo de defensa del cuerpo. Pertenece a esa serie de funciones defensivas que realiza un organismo inteligente y perfectamente diseñado por un Dios creador para defendernos de agresiones externas. Así que, si bien es cierto que la mucosidad no suele ser agradable, tanto por su aspecto como por su textura, es fundamental para la defensa de nuestro sistema. El moco forma parte de las herramientas con que cuenta el cuerpo para limpiarse de toxinas. Y ya hemos visto, según la explicación de la enciclopedia, que no solo se produce moco o mucosidad en la nariz, no señor, hay mucosidad en el tracto
respiratorio, pero también en el tracto digestivo, reproductor, ocular, nasal, óptico e incluso laringio. Nuestro cuerpo va a producir moco para defendernos siempre y cuando él considere que esta es la herramienta que debe utilizar para defendernos de las agresiones externas. Pero aquí viene un dato que les añado que también es sumamente importante conocer. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. ¿Sabían ustedes que el moco tiene un ciclo? Pues sí, existe lo que se llama el ciclo de los mocos. Lo tienen ustedes delante de su pantalla. El moco puede presentarse en forma de líquido transparente, pero también puede ser blanco fluido, amarillo espeso, verde fluido o verde espeso. Ahora, usted podría decirse, ¿y de qué depende el hecho de que el moco se presente de una manera o de otra en cuanto a color y también a textura? Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, depende de lo siguiente. ¿Qué significa el color del moco? Porque los colores hablan y también las texturas hablan. ¿Qué significa el color del moco? Pues sí, el moco que mi cuerpo está segregando es claro, de color clarito y de textura ligera, pues es un moco normal. Pero cuando el moco ya se torna blanco, quiere decir que el cuerpo está congestionado. Cuando es de color amarillo, quiere decir que se está padeciendo de un resfriado o una infección que está evolucionando. Cuando el moco se torna de color verde, ya estamos hablando de palabras mayores, porque quiere decir que su sistema inmunológico combate una infección. Hay una infección importante que se está gestando y a través de esta mucosidad, el cuerpo lo que está tratando es de atrapar esas toxinas que están afectando el funcionamiento correcto de su organismo. Si el moco es de color rojo, quiere decir o significa que se ha roto un vaso sanguíneo en la nariz. Y si es de color marrón, es probable que haya inhalado algo oscuro. Pero cuando el moco es de color negro, quiere decir que pertenece a un fumador o que padece esa persona que tiene un moco negro de una enfermedad micótica. ¡Qué increíble! El color del moco habla, nos dice en qué situación está nuestro cuerpo. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, son señales inteligentes que emiten nuestro organismo para avisarnos de cómo estamos. Tenemos que hacer mucho caso a estas señales. Ya sabemos que el cuerpo de manera natural produce moco, que hay un ciclo en cuanto al color y la textura de esos mocos, pero lo que muchas personas no conocen es que hay alimentos que crean mucosidad y son absolutamente peligrosos y nada recomendables, porque al final la mucosidad es sinónimo de enfermedad y por su parte hay alimentos que eliminan la mucosidad. Si usted me pidiera que le listara uno y otros grupos de alimentos, yo les diría lo siguiente: comida que crea mucosidad, solo por ponerle unos ejemplos, la leche y sus derivados, está a la cabeza, es de lo que más moco crea en nuestro cuerpo, porque no fuimos hechos nosotros los seres humanos para tomar leches animales de ninguna especie. La cantidad de proteínas, de azúcares y de grasas que entran a nuestro sistema cuando nos tomamos un vaso de leche, por ejemplo, de vaca, es tan grande que el cuerpo responde activando ese mecanismo de defensa que es el crear mocos para atrapar toda esa toxicidad que él entiende que ha entrado a nuestro organismo a través de un vaso de leche. Pero también el pan, me refiero al pan blanco, a todo lo que es blanco, pan blanco, harina blanca, todo lo que es refinado, que no solo no es comida, sino que es puro engrudo. Eso no nos alimenta y nos llena de toxinas y crea una reacción de mucosidad o de generación de mocos por parte del sistema inmune para defendernos de esas toxinas. También la pastelería industrial, la comida frita,
todos los que son productos elaborados con mantequillas, con margarinas, los productos de soya, siempre y cuando esa soya sea transgénica. La soya transgénica, además de ser transgénica, o sea, de estar manipulada genéticamente, lamentablemente ha sido cultivada con pesticidas que son verdaderas toxinas para nuestro cuerpo que hacen que el organismo responda generando mocos para tratar de atraparlas cuando la hemos comido. Cuando la soya es orgánica, no genera este tipo de respuesta. El aceite de girasol, me refiero al aceite de girasol refinado, muy blanquito, que venden en la mayor parte de los mercados. Y no solo al aceite de girasol, sino a cualquier aceite, aunque sea de origen vegetal, que está refinado, que ha sido obtenido no por procesos mecánicos, sino a través de procesos químicos utilizando, por ejemplo, derivados del petróleo. Eso es altamente tóxico para nuestro cuerpo y el organismo va a generar muchísimo moco para atrapar esas toxinas que pueden estar afectando su funcionamiento. Las papas fritas y todos los fritos generan mucho moco. Los helados, porque vienen de la leche, es un derivado, igual que los quesos. Todas las leches y productos derivados de la leche, o sea, todos los lácteos, generan muchísimo moco. Leches, quesos, yogures, todo lo que tenga que ver con los lácteos. Las mermeladas comerciales, los cereales industriales, o sea, todo lo que no es natural genera mocos dentro de mi organismo. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, nosotros tenemos que tener muy claro una clasificación cuando hablamos de alimentos. Por una parte están los alimentos y por otra parte están los comestibles. Aunque no le voy a dar muchos detalles con respecto a este particular, porque les invito a ver un tema que pueden encontrar, o sea, un vídeo que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de este su canal de YouTube, Salud a la Carta, que se titula Alimentos o Comestibles. Y ahí están todos los detalles que ustedes necesitan conocer con respecto a este tema. Yo sí quiero alertarles de lo siguiente. No es lo mismo alimento que comestible. Los alimentos son aquellos que yo como para nutrirme y para subsistir, que no me ensucian y que además me aportan nutrición. Por el contrario, comestibles es todo aquello que yo me pueda poner en la boca aunque no me nutra. Y es el caso de todos estos productos que les acabo de mencionar. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, todo lo que es antinatural, todo lo que es antifisiológico no es alimento, es comestible, crea inflamación, crea mucosidad, crea acidificación y termina creando enfermedad. Por otra parte están los alimentos que eliminan esa mucosidad. ¿Saben ustedes cuáles son? Pues los productos de la tierra y sobre todo aquellos que no han pasado por procesos de cocción, que están en su estado natural. Miren, son productos sumamente beneficiosos para limitar o contrarrestar la mucosidad, por ejemplo, la coliflor, los ajos, el apio, las cebollas, los limones, los espárragos, las limas, las toronjas, el jengibre, la piña, las naranjas, los vegetales de hojas verdes. Todo eso me ayuda a luchar contra esa mucosidad. ¿Saben ustedes por qué? Porque aportan a mi organismo sustancias que ayudan a limpiar toxinas. Y cuando las toxinas ya no están, no tiene sentido que el organismo genere mocos, que recordemos que la generación de mocos no es más que una respuesta natural de un cuerpo que lo que quiere es funcionar correctamente y que para lograrlo necesita limpiar. Moco, un mecanismo de defensa del cuerpo. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, yo quiero añadirle algo más porque no se menciona en ese listado y también es muy importante. Oscar Sande, nutricionista, añadió a la lista de los comestibles que crean mocos lo siguiente. Él dice, existen ciertos alimentos, que ya sabemos que en realidad no son alimentos sino comestibles, que producen mucosidad. Entre ellos el gluten, la lactosa, el azúcar y el chocolate, entre otros. ¿Saben? Con respecto al chocolate, lamentablemente, aunque muchas personas en lo ancho del mundo consumen chocolate, lo cierto es que no es un producto apropiado para nosotros. Crea mucha mucosidad. Todo esto que se ha mencionado es sumamente acidificante. E increíblemente, el gluten también crea mucosidad porque el cuerpo lo recibe como toxinas. Pero en honor a la verdad, tenemos que aclarar lo siguiente. El gluten en realidad no es el problema. El problema es lo que los hombres han hecho con el gluten. En este sentido, yo les invito a ver
otro vídeo que pueden encontrar en el mismo lugar, dentro de la sección de vídeos de su canal de YouTube Salud a la Carta, y que se llama El gluten no es el problema. ¿Saben ustedes por qué me atrevo a decir esto? Pues porque el gluten es una proteína natural que forma parte de los conocidos como cereales de secano, entre los que se incluyen el trigo. O sea, el gluten ha sido creado por Dios. Es una proteína que Dios creó. Lo que sí Dios no creó fue ese trigo genéticamente modificado o manipulado, que es el trigo transgénico, que es además el trigo comercial, del cual se elaboran pues montones de productos, como es el caso del pan, que está trayendo tantas reacciones celíacas o de intolerancia al gluten entre la población. Insisto, el problema no es el gluten, sino aquel gluten que está genéticamente modificado porque viene del trigo comercial que lamentablemente ha sido manipulado. El caso es que el trigo y el gluten que Dios creó no nos causa ningún problema, pero el trigo y el gluten que los hombres están comercializando, como es manipulado o como ha sido manipulado genéticamente, el cuerpo también lo interpreta como una toxina, como un invasor, y lo ataca generando muchísimo moco, muchísima mucosidad. Moco, un mecanismo de defensa del cuerpo. Ya sabemos, el problema no es el moco es nuestro aliado. El problema es lo que yo estoy haciendo con mi vida, que está ocasionando que el cuerpo empiece a producir muchísimo moco y que además este moco deje de estar en su estado, digamos, original y empiece a cambiar en cuanto a textura y a colores porque estoy infectado, porque estoy sumamente intoxicado. Cuando yo insisto en esto, adopto un estilo de vida con fundamento en la naturaleza, un estilo de vida fisiológico y no ensuciante que permita que mi interior esté en un estado de alcalinidad ligera, no tiene cabida la enfermedad. Yo no voy a tener una producción anormal de mocos por parte de mi cuerpo porque sencillamente el organismo no tiene toxinas y mi organismo no lo va a necesitar. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Una vez más les recuerdo que se ha titulado Moco, un mecanismo de defensa del cuerpo. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, empecemos a vivir conforme a las leyes naturales, a respetar estas leyes que son leyes que vienen de un Dios de amor, para que usted y yo no nos enfermemos y vamos a evitar muchísimos dolores de cabeza. Vamos a poder vivir con una buena calidad de vida porque lo más probable es que no estemos enfermos. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que sobre su vida y también sobre la mía, Dios tenga bien derramar raudales de bendiciones del cielo. Hasta luego.